Fallera he sido desde que tenía 12 o 13 años. Fui a lo mejor 2 o 3 años y me borré. Y luego ya fallera desde el 85, con Manolo. Pues recuerdos muy bonitos. Yo me acuerdo de que cuando era más pequeña íbamos ahí lo que era el Galeón, que se hacían obras de teatro, y aquí se hacían, yo qué sé, playbacks, y me gustaba mucho el ambiente de la falla de antes. A ver, yo lo veo que mejor. La de antes me gustaba mucho, porque digamos que éramos una familia. Ahora ya somos tantos que ya digamos que estamos más como en grupos. Antes era más familiar, pero me gusta más. Ahora disfruto mucho de la falla. Pues hacían, ya te digo, las obras de teatro. Yo me acuerdo venir aquí a bailar los fines de semana, se hacían como reuniones, se hacían playbacks, que ahora tampoco se hacen, si no son para los nombramientos y todo eso. Todo eso sí que lo añoro. Pues el primer año que me vestí y pasé por la pasarela de Canal con mucha vergüenza, porque ya era mayor, con mi marido, con traje nuevo y todo. Entonces ese día lo pasé muy bien. Y luego ya cosas que me han pasado, haber sido clavariesa, eso ya, para mí ya ha sido lo más. Cuando una fiesta de espuma aquí en la puerta del Casal, a Juan Olmos lo puse moradito, con una zapatilla, revolcados por la espuma, y yo dándole, me lo pasé pipa. Son momentos inolvidables, de verdad. Ya te digo que como historia de la falla, que estoy muy a gusto, que estoy deseando que llegue el viernes para venir a cenar y jugar luego al parchís y estar con las amigas, y lo que más me gusta, ya te digo, ha sido que no, mis amigas querían, apúntate a clavariesa, yo que no, y cuando me apunté, y luego he sido clavariesa mayor, ha sido total. Y luego con la fallera mayor que me acompañó, que era Ana, ya tengo unas fotos que mira, divinas. Muy bien, lo he pasado muy bien y con muchas ganas de que pase esto y volver a coger el ritmo de estar en el ambiente fallero. Nos hace falta, por lo menos yo lo digo por mi edad, porque no es como la juventud que salís y vais. Yo estoy deseando venir a la falla. Esto de los viernes de venir a cenar y la partidita luego del parchís y todo eso, eso lo añoro. Y eso es. Y estoy contentísima de ser fallera de esta falla. Y aparte son mis hijas, que una de ellas no quería ser y ahora no sale de la falla, y son mis nietos, que son mis amores. Y ya está, estoy contentísima porque la Malvarrosa es mi barrio.